lamentable la actuación del gobierno de México. Buenas tardes. Muy buenos días, ¿cómo está? Bienvenido. Yo le quería hacer una pregunta. Hay una controversia, o al menos para mí, porque he escuchado varias posiciones al respecto. ¿Se tiene que dar el salvoconducto o para que salga del país Lilia Paredes con sus hijos, se debería otorgar un salvoconducto? ¿Es obligatorio que se le otorgue este salvoconducto a pesar que está siendo investigada por corrupción? Bueno, la Convención de Caracas del año 54, que regula el asilo diplomático, así lo establece, ¿no? Señala que si es que una vez que se ha concedido el asilo, el Estado que ha solicitado el asilo puede solicitar al Estado territorial que otorgue salvoconducto para que la persona asilada salga del salga de la sede de la misión diplomática o residencia del embajador, para que de ahí pueda ser llevado, pasar por el territorio peruano y ser llevado a un lugar para que pueda salir del país. Eso está establecido en el artículo 12 de la Convención de Caracas del año 1954. Es verdad, es un derecho del Estado asilante, en el caso de México, solicitar el salvoconducto, y el Estado peruano debería darle salvoconducto. Pero también es verdad, y hay que tener en cuenta, que este es un asilo otorgado por México, pero de una manera bastante irregular, porque el asilo solamente procede en caso de persecución contra la persona, de urgencia, y cuando se trata de hechos o delitos de carácter político. Así también lo dice la Convención sobre Asilo Diplomático que estoy mencionando del año 54. Y así también lo dice la ley peruana. Hay una ley peruana la ley 27840 del año 2002 que regula el asilo diplomático. Igualmente habla pues de cuándo es que procede el asilo. Y en este caso no hay urgencia, no hay persecución política, y en todo caso lo que tiene la señora Castillo está involucrada dentro de una investigación por un delito de carácter común vinculado con casos de corrupción. Entonces, si bien es cierto que desde el punto de vista formal del derecho internacional corresponde que el Perú le otorgue salvoconducto para que salga del país, acompañada por el embajador de México o un funcionario de embajada de México acompañada al aeropuerto de Tomás Avión a México, si bien es verdad, también es verdad que se supone que un país otorga el asilo cuando corresponde a ciertas normas básicas. Muy bien, este caso entonces no son aplicables las normas sobre asilo que establece la Convención de Caracas y la ley peruana, y por lo tanto acá hay un abuso del derecho que está haciendo uso de ello el presidente de México. Muy bien, entonces por favor, yo le ruego, ex canciller, que me espere hasta después de la pausa, va a ser muy cortita, para que me explique qué es lo que debería hacer el gobierno de Dina Boluarte, porque usted me está explicando que una cosa dice el derecho internacional y otra cosa dice nuestras leyes también. Muy bien, seguimos nuestra conversación con Eduardo Ferrero Costa, ex canciller de la República. Nos ha dicho claramente que acá hay dos líneas. Primero, el derecho internacional, que efectivamente se dice que los estados tienen el derecho de otorgar el asilo político, pero también hay normas que regulan cómo se da este asilo político, y este asilo político otorgado por México sería transitado de manera irregular. ¿Qué cosa es lo que debería hacer el gobierno de Dina Boluarte, la Cancillería, cuando está entre la espada y la pared? Aún no ha emitido, hasta donde sabemos, el salvoconducto que le permitiría salir a la familia de Pedro Castillo del país. Embajador. Bueno, hay que aclarar algo en su pregunta previa, porque el derecho internacional también es parte del derecho nacional. Los tratados internacionales son parte del derecho nacional y por lo tanto la Convención de Caracas del año 54 también es parte del derecho nacional. Y además el derecho nacional, la Constitución Política del Perú y la Convención de Caracas y la Ley de Asilo 27840, los tres reconocen que es derecho del Estado asilante, en este caso Colombia,
calificar el hecho, México, calificar el hecho como si es un hecho de carácter político o es un delito común. El asilo procede por hechos de carácter político, no procede por delitos de carácter común. Pero quien califica ese hecho, según el derecho nacional e internacional, que forma parte del derecho nacional, es el Estado asilante. Y en consecuencia, nos guste o no nos guste, la realidad jurídica, desde el punto de vista del derecho, corresponde en este caso a México calificar el hecho como hecho político o hecho de un delito común. Ellos han calificado con seguridad como un hecho de carácter político. Cuando digo que es irregular, quizás la palabra más exacta es no han cumplido bien con las normas que establece también el derecho nacional o internacional para decir cuándo procede el asilo. Porque el asilo procede cuando hay una persecución, hay un peligro inminente contra la vida, la salud, la libertad personal, y eso no se daba en el caso de la señora Castillo. Entonces, hay un abuso del derecho de parte de México, pero hay que reconocer que son las intersecciones del derecho internacional, el derecho de haber calificado este hecho como un hecho o delito de carácter político. Muy bien, ha quedado clarísimo. Tiene el derecho de dar el asilo. Ellos son los que dan la calificación y a nosotros nos queda responder con el salvoconducto. ¿Qué más puede hacer el Perú? ¿Qué más puede hacer el Perú? Puede hacer dos cosas. O cumple desde un punto de vista formal con las normas vigentes sobre asilo y le otorga el salvoconducto, o simplemente, así como México no ha cumplido bien con una calificación muy exagerada, porque acá no hay un delito político de la señora ni de sus hijos. Otra cosa es el caso del expresidente Castillo. O simplemente se cumple con lo que dice la norma internacional o no la cumple y se crea ahí una diferencia jurídica entre las dos partes. Esto también pasó en el caso de La Torre en el año que hubo un problema similar. No similar porque era un político claramente definido como tal, pero ahí La Torre se asilió en la Embajada de Colombia en el año 48. Colombia calificó el hecho como político, el Perú dijo que era un hecho común y un juicio ante la Haya que duró 4 años, el primer juicio y un segundo juicio se le había dado salvoconducto de un año y medio. Finalmente La Torre salió por acuerdo de los dos estados. Es un tema complicado en el derecho internacional, pero para que se dé el asilo y se otorgue el salvoconducto, la persona tiene que estar en la residencia o en la misión diplomática, en la casa del embajador o en la misión diplomática, lo que ya tiene y lo que ya hizo la señora. Muy bien, entonces Castillo. Usted me dice que el segundo paso es que se van a la Haya. No operar un asilo. Bueno, yo diría, espero que no sea tanto, ¿no? Me parece que no es un caso de tanta, para las casas de la esposa, no hablo del expresidente Castillo. Claro. En el caso de la esposa yo creo que es un caso que no tiene tanta dimensión para llegar a ese, yo estaba contando a ese límite, yo estaba contando lo que ocurrió. Ajá. Pero no creo que sea en este caso lo que cabe, ¿no? Muy bien. Quiero preguntarle también a usted, porque México ha sido, su presidente ha estado incidiendo en la política peruana, dando sus opiniones y también ha firmado esta comunicación, esta declaración junto con Colombia, Bolivia y Argentina, que han llamado presidente a Pedro Castillo cuando ha dado un autogolpe y ya no es presidente y está encarcelado, y no reconocen a Dina Boluarte. ¿Qué se debió hacer? Es inaceptable la posición de estos 4 gobiernos, de esos 4 presidentes. Lo que se hace, lo que ya se ha hecho hasta el momento, y es enviar nota de protesta a los 4 estados. Luego se ha retirado los 4 embajadores del Perú de estos 4 estados, están ya en Lima, como una forma de expresar por parte del gobierno peruano su desagrado y su rechazo a la actitud de intervención en asuntos internos que están haciendo estos 4 presidentes. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Hay que esperar que estos señores tomen conciencia de la realidad, que no sean tan que no ideologicen la política exterior, porque van contra la realidad de los hechos. Simplemente acá obviamente están informados por sus embajadores. Acá ya hay una visión ideológica que es muy peligrosa, que se presenta como un elemento de las relaciones diplomáticas entre los países de la región. El Perú debe seguir sosteniendo que esto es inaceptable, rechazando estas intromisiones de asuntos internos, y si es que sigue esta situación, seguir escalando la actitud peruana. El siguiente paso es no solo llamar de consulta,
sino era definitivamente retirar a nuestros embajadores de estos 4 países y dejarlos a nivel de encargado de negocios. La realidad es que tenemos un presidente o una presidenta que está en el gobierno de forma constitucional, de forma democrática, y eso tiene que ser aceptado por estos 4 países, como es aceptado ya por la gran mayoría de la comunidad internacional y países tanto de América Latina como de Norteamérica y países europeos, entre otros. ¿Y usted qué haría en el caso de Lilia Paredes? ¿Qué haría? ¿Simplemente no respondería? ¿Simplemente le diría a México que no va a otorgar el salvoconducto porque lo ha hecho irregularmente? ¿Qué haría usted personalmente? Es una buena pregunta. La respuesta hay que meditarla, si se cumple o no con lo que dice el derecho internacional, o se demora un poco, ¿no? Tampoco hay que dar la respuesta de inmediato. Rápidamente, ¿no? Este es un caso muy curioso, porque usualmente cuando alguien pide asilo, el Estado asilante solicita información al Estado territorial sobre el caso, y en base a esa información también evalúa el caso y decide no otorgar el asilo. Esto pasó en el caso de Alan García. El presidente García buscó asilo en la Embajada de Uruguay. El gobierno de Uruguay pidió información al gobierno peruano, que envió información sobre los casos que estaban de por medio, los procesos de por medio, y luego de algunos meses recién el gobierno uruguayo decidió no otorgar el asilo, y el expresidente García salió de la embajada de Uruguay. Acá ha sido muy rápido, acá simplemente en un momento a otro se concede el asilo a la familia del presidente Castillo. Por eso digo que no se siguen los procedimientos ni la práctica internacional. Una forma es lamentable la actuación del gobierno de México, pero formalmente hablando, desde el punto de vista del derecho, ya procede que se le concede el salvoconducto para que la señora y su familia salgan fuera del país. Muy bien. Y creo que es lo que había que hacer. Y además también ha quedado en el limbo, creo, un poco el tema de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico de México. Obviamente, a Perú. Sí, eso queda por el momento en suspenso, ¿no? O sea, inclusive el presidente de México ha dicho que la relación peruano-mexicana está en una pausa. Frase pues que no tiene ningún sentido jurídico. Ahí pretende innovar el derecho internacional en no de cumplir con la política mexicana tradicional de no intervenir en asuntos internos. Porque México se ha caracterizado por eso, ¿no? Ahora él en realidad se ha metido, pero se ha metido de la peor manera. Así es. Así es. Está actuando de una forma que hay que rechazar, que es inaceptable, que atenta contra la soberanía peruana, y que además malogra, pues entorpece una relación tradicional de amistad y cooperación que siempre se ha dado entre los gobiernos mexicanos y peruanos, al margen de las posiciones políticas de sus gobiernos, al margen de las ideologías. Ideologizar la relación es un error por parte del gobierno de México y de Colombia. Colombia también, igual Petro, ¿no? Porque desinforman, Petro también ¿no? Está con frases pues que están fuera de la realidad, desinforma, y en lugar de apoyar a un gobierno legítimo que está enfrentando serios problemas para que logre una solución a sus problemas internos, en lugar de dar respaldo como toda la comunidad internacional, se pueden a criticar y a negar hechos reales. Acá hay un delito flagrante, cuando ha sido el golpe de Estado, intento de golpe de Estado, si se quiere, por parte del expresidente Castillo.